Esta semana, desde la Palabra de Dios, el profetismo requiere del anuncio y de la denuncia, ¿sí? Te voy a decir por dónde es, anuncio. Te voy a decir que te regreses por donde no es. Ese camino que has agarrado no es. Y el que sí es este. Anuncio y denuncia. para una mejor experiencia de la palabra, te recordamos tener siempre a la mano tu Biblia y tu libreta o diario espiritual. A continuación, en nuestra reflexión, el mensaje del Padre Caro para esta fiesta del Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. La lectura del Evangelio de Lucas, que nos presenta en su lectura continuada este pasaje del capítulo 7, que nos habla de la viuda de Naín. Este pasaje, ordinariamente, como lo hacemos en general en la Escritura, cuando tomamos solamente los eventos, las acciones de Jesús, pues nos dan una luz particular. En este caso, pues seguramente saltaría a la vista pues el tema de la misericordia, ¿no? Habría que hablar de la misericordia, de este amor de Jesús para con esta pobre mujer que ha perdido a su único hijo, ya siendo viuda. Podríamos hablar del poder de Cristo, de un hombre que tiene poder incluso sobre la vida de una persona. Si ya lo van a enterrar en la usanza de los judíos, pues debía de haber pasado por lo menos 2 o 3 días en su velorio, lo cual implica una resurrección bastante ya complicada. Podríamos decirlo de alguna forma, no es un muerto fresco, ¿verdad? O sea, ya hay que reparar muchas más cosas. Sabemos, por ejemplo, pues que el cerebro se empieza a destruir rápidamente. Entonces podríamos hablar del gran poder de Cristo para dar la resurrección a un muerto. Y así podríamos hablar de diferentes cosas. Sin embargo, este año, en este ciclo, retomando este ciclo que hemos iniciado del tiempo ordinario, quiero hacerlo como lo hicimos la semana pasada, tratando de ir un poquito más en profundidad en la Sagrada Escritura. Que esto pues a todos nos ayude, no solamente a una primer lectura que siempre hacemos, ¿no?, en donde saltan a la vista todos estos aspectos, sino que podamos ir un poquito más en la profundidad bíblica y tratar de entender qué es lo que el autor quiere decirnos. Recordemos que aunque es Dios mismo el que va desarrollando la Escritura, Él es el autor de la Escritura, sin embargo utiliza a los diferentes hombres y mujeres que a lo largo de la historia han contribuido a la escritura de este libro. ¿Qué es lo que está al fondo de este texto? Uno de los elementos importantes en la teología bíblica de este texto es presentarnos a Jesús como el profeta. Recuerden que Lucas va a ir llevando uno de los hilos conductores de su evangelio, es decir, por donde va estirando siempre la reflexión,
es el tema del discipulado. Para él lo importante es que sus lectores entiendan el llamado a ser discípulos. Y entonces va a ir utilizando diferentes elementos que puedan ayudar a sus lectores, desde los lectores del primer siglo, ¿verdad?, cuando apenas empezó a circular este libro, hasta ahorita. La idea es que entendamos que tenemos que ser discípulos. Y dentro de ese discipulado, un tema importante es el profetismo, porque es lo que anuncia, es lo que va a llevar la palabra adelante, es lo que va a hacer que esto permanezca. Recuerdan lo que ya hemos leído y dicho tantas veces sobre un texto de Pablo, carta a los Romanos, capítulo 10, versos 9 y siguientes: ¿cómo creerán si nadie les predica? Entonces, un tema importante en el cristianismo, pues obviamente es la predicación. Pero a diferencia de otras religiones que también predican para expandirse, el cristianismo predica bajo la óptica del profetismo. Y ahí entramos en el tema importante de hoy, el profeta. ¿Quién es el profeta? Jesús se va a presentar, o lo va a presentar Lucas, como un gran profeta. Y así es como hoy culmina prácticamente nuestro texto. Yo quisiera que me acompañaran en la lectura, los que traigan su Biblia, que fuéramos al capítulo 7 de Lucas, que es el que estamos ahorita leyendo. Dice el versículo 16, un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Entonces, vean ahí cómo Lucas ya inserta, cómo nos presenta ya que Jesús es el gran profeta, un gran profeta. Pero este es el profeta con artículo determinativo, ¿es el profeta o es indeterminado? Es un profeta, uno más de todos los que han venido circulando durante el Antiguo Testamento. Por lo pronto ya queda claro que él es un profeta. Si nosotros seguimos ahora adelante en la lectura, de hecho la próxima semana no vamos a continuar leyendo el Evangelio, venimos ahorita leyendo el capítulo 7 de forma continua, pero la próxima semana la liturgia se brinca el siguiente texto y nos va a mandar nuevamente a Jesús en casa de Simón el fariseo. Entonces no vamos a ver los siguientes versículos, que son importantes en el contexto de lo que estamos diciendo. En el siguiente texto, a partir del versículo 18, encontramos que Juan envía a unos de sus seguidores, para preguntarle si él es el de a de veras, el bueno, el que están esperando. Dice, Juan tuvo noticias de todas estas cosas, ¿sí?, de todas estas cosas, de las resurrecciones. Si vemos anterior a esto, vemos un montón de curaciones, etcétera. Dice, tuvo noticias de estas cosas, pues sus seguidores se las contaron. Llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle si él era de veras el que habría de venir o hay que esperar a otro. ¿Sí? O sea, la situación es que los profetas, y aquí es un tema importante que me gustaría que subrayaran en sus libretas, que lo tuvieran muy importante, el tema de hoy, es que el profetismo abre para el pueblo la esperanza de una mejor vida. Sin profetas no hay posibilidades de poder progresar, porque la naturaleza naturalmente nos saca del camino. Recordarán ustedes, quizás, no sé, porque a veces la comunidad se va moviendo, ¿verdad? Y no me acuerdo qué tanto. ¿Alguien recuerda haber estado cuando prediqué? Esto fue por allá por el tiempo de Cuaresma, pero hará ya unos 4 o 5 años, cuando prediqué sobre la palabra shub. A ver, ¿quién estaba por aquí cuando prediqué la palabra shub? Pero a ver, ¿quién estaba? Casi nadie, muy bien poquillos. Toda la comunidad además es nueva. Muy bien, gracias.
Shub es corregir, es regresar, ¿sí? Sustituye a la palabra convertir. O sea, en el Antiguo Testamento no existe la palabra shub, no existe la palabra convertirse dirigida al pueblo, o sea, los profetas no le piden al pueblo que se convierta. De hecho, si nosotros hubiéramos escuchado, que no lo tenemos, pero si hubiéramos tenido los evangelios en hebreo, que al parecer el de Mateo sí existió en hebreo, cuando Juan dice conviértanse, nosotros hoy tenemos en la conversión al griego, tendríamos metanoia, ¿sí? Que quiere decir cambiar de ruta, es decir, yo voy hacia este lado, y metanoia quiere decir hacer una inversión de marcha, cambiar hacia el otro lado. Eso quiere decir metanoia. Está dirigida al pagano. El pagano que dirige su atención al ídolo, al no Dios, y que luego es llamado a cambiar su orientación hacia el Dios verdadero. Metanoia. Esa palabra no la dijo Juan, porque Juan le predicó a los judíos. Juan, cuando nosotros leemos en sus textos al principio de todos los evangelios y leemos conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos, la palabra que usa es shub. Shub significa regresar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nuestra naturaleza tiende a desviarse del camino. Aquí yo tengo una línea, esta es la línea de la ley, es lo que Dios me ha mandado. Y yo debo de caminar siempre en la ley, pero la tendencia humana, ¿sí?, esa erosión que va ocurriendo en nosotros, va haciendo que con el paso del tiempo nos vayamos desviando. Entramos largos de la historia, pero finalmente pues terminamos en otro lugar, lejos de donde está la ley. Eso nos pasa también a nosotros, ¿sí? La palabra, en aquel tiempo cuando la prediqué, shub significa regresa al camino, ¿ok? Endereza el camino. O sea, yo voy caminando hacia la ley, que es esta línea, y tiendo a irme naturalmente. Todos nos despegamos de la línea, todos. Naturalmente nos despegamos por nuestra tendencia, nuestra humanidad. Entonces el profeta dice, shub, regresa a la ley. Es el recordatorio, es el que está continuamente diciendo, regresa, estás mal, estás caminando hacia un lugar equivocado. Shub, ¿ok? ¿Qué pasa cuando no hay profetas? ¿Saben dónde yo terminaría si sigo caminando ahí? Al principio, nuestra desviación es muy pequeña. No la notamos. Pero después de 5 kilómetros puede haber medio kilómetro de distancia entre donde yo estoy y la línea que debería de seguir. Cuando una sociedad no tiene profetas, la sociedad termina completamente perdida. Porque es la memoria, es el aviso, es la insistencia de Dios a regresar al camino. Shub, regresa. Cuando no tenemos profetas, se acabó la esperanza. Hoy en día, mis hermanos, piensen en esto ahorita. Si nosotros revisamos, lo hemos venido haciendo un poco, si ahorita revisáramos nuestra sociedad, una sociedad llena de violencia, una sociedad en donde se habla de los matrimonios igualitarios, una sociedad en donde se habla del aborto, una sociedad en la que los industriales no tienen en cuenta para nada a los empleados, lo que importa es el capital. ¿Dónde produce más? ¿Dónde funciona más? Ahí es en donde vamos a poner la empresa, aunque los demás se queden sin trabajo. Lo importante es el capital. O sea, vean que vivimos en una sociedad
complicada que ahorita ustedes y yo vivimos. Pero, por ejemplo, estos chavos, ¿no?, los niños chiquitos, imagínense que la línea se sigue abriendo. Ya estamos ahorita lejos. Imagínense dentro de 50 años, 40 años, ¿cuántos años tienes, chavo? 15 años. En 15 años más, tú estarás formando una familia y estarás ya probablemente trabajando. ¿Cuánto va a ganar este muchacho? ¿Qué tipo de sociedad le van a tocar a tus hijos? Estarás teniendo a los 30 años probablemente tus primeros hijos. Esta chiquilla estará quizás terminando también su escuela. Cuando no hay profetas, hermanos, se acaba la esperanza. En el tiempo de Jesús, la situación estaba horrible para los judíos. Estaban sojuzgados por los romanos. Sus propios gobiernos estaban completamente corrompidos. El Herodes no era un hijo, era un hijo, ¿no? ¿Sí? Se aprovechaba de su pueblo, los robaba, vivía de los impuestos, los trataba súper mal. O sea, era una situación realmente desesperante. Por eso Juan le dice, ¿eres tú el bueno? Porque eres nuestra esperanza. Eres la esperanza de un cambio en el pueblo, la esperanza de que todas las promesas se realicen. ¿Eres tú el bueno? ¿Y qué dice Jesús? En aquel momento Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos y dio la vista a muchos ciegos. Luego les contestó, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Sí, yo soy el bueno. Yo soy la esperanza de Israel. Hoy escuchamos, un gran profeta ha llegado a nosotros. Y con ello, la esperanza del cambio. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre cada uno de los profetas de manera particular y Dios escogía a algunos profetas, Elías, Eliseo y todos los demás, ¿verdad? Isaías, Miqueas, en fin. Dice el libro de Joel que en estos últimos tiempos Dios derramaría su Espíritu sobre cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cada uno de nosotros es un profeta o debe de ser un profeta. ¿Por qué está hoy nuestra sociedad como está? ¿Por qué nos hemos apartado tantísimo de la línea? Porque no ha habido profetas. Ha habido catequistas. ¿Y el catequista es un profeta? No, el catequista es un maestro. Jesús, por eso les decía al principio, no puede presentarse solamente como un maestro, no solamente como un rabí, sino tiene que presentarse como un profeta para que se abra la esperanza del pueblo. Y nosotros, por muchos siglos, hemos contado en que la iglesia siga adelante solamente con maestros, con catequistas, y no con profetas. Y el profeta, si no está, se va perdiendo poco a poco. El pueblo va terminando como ahorita que estamos a 20 cuadras del desfile. ¿Dónde está la ley? Híjole, para encontrarla está difícil. Está tan lejos a veces de nuestras vidas y más de tantos otros que ni siquiera a misa vienen. Imagínense dónde está esa línea que se ha ido perdiendo. Porque nadie gritó, ¡Shub! ¡Regresa! Conviértete, vuelve a la ley. Es cómodo ser maestro. Y además no tiene, pues, gran problema. El maestro llega,
¿Entendieron? Sí, no. Bueno, el que sí, que bueno, y el que no, pues lástima, Margarito, este libro, póngase a estudiar y después le voy a poner un examen. Pasó, que bueno, no pasó, goodbye. Y ese muchacho tiene problemas en su casa, no tiene problemas en su casa, está bien, ¿por qué no estudia? ¿Por qué no estudia? ¿Qué le pasa? ¿Qué no le pasa? Eso no le interesa al maestro. Antes había en las escuelas educadores, no maestros, educadores. Gente que se interesaba por el niñito, ¿verdad? Ya hemos platicado de aquella, de la maestra inolvidable con Marga López, ¿recuerdan aquella película, no? De esas tragediones mexicanos, ¿no? De la época de oro del cine mexicano, ¿no? Esa maestra que la mandan allá a la sierra y entonces allá, pues se enamoran dos de esos charros, se enamoran de ella y total, se van a agarrar a balazos y entonces se intromete la muchacha y le dan un balazo y pierde una pierna, ¿no? Unas tragedionas tremendas, ¿verdad? Se llama La maestra inolvidable. Termina la película donde uno de sus alumnos, ella ya retirada, ya regresa a la ciudad después de nunca se casó, toda una tragedia, ¿no? Al final regresa y está en su casa y las últimas escenas, uno de sus alumnos regresa a darle las gracias, ¿verdad? Nunca la olvidó, todas sus enseñanzas, todo lo que ella hizo por él, cómo lo ayudó en su casa, cómo lo ayudó en sus estudios. El maestro, y así nosotros hemos dado catecismo por siglos, pero no hay profetismo. El profetismo requiere del anuncio y de la denuncia, ¿sí? Te voy a decir por dónde es, anuncio. Te voy a decir que te regreses por donde no es. Ese camino que has agarrado no es. Y el que sí es este. Anuncio y denuncia. Las dos cosas. Esa es la función del profeta. Anunciar y denunciar. Sin embargo, el profeta requiere, para que la gente le haga caso, que se valide sus palabras. O sea, que realmente las palabras tengan peso. ¿Sí? En el texto que hoy escuchamos de Reyes, ¿no? Donde Elías resucita, hace lo mismo que Jesús, por eso la liturgia hoy toma y engancha este tema con el texto de Reyes, porque Jesús hace exactamente lo mismo que hace uno de los grandes profetas de Israel, que es Elías. ¿Y qué pasa cuando realiza la obra? Dice, ahora creo que tu palabra es real. El milagro que realiza valida su profetismo. Lo mismo pasa con Jesús. El milagro que hace con este chavo de la viuda de Naín, ahora valida su profetismo. Es decir, necesitamos validar nosotros nuestro profetismo. ¿Y cómo se valida hoy el profetismo? ¿Cómo se ha validado desde la época de Jesús? Se ha validado a través de dos cosas importantes. Ciertamente existen los milagros, pero estaríamos supeditados a que cada uno de nosotros resucitara un muerto o le diera la vista a un ciego, una cosa así. Pues no es así, no jala así. Como ahora todos tenemos el Espíritu, entonces ahora tenemos una forma diferente de que esto se desarrolle. Dos elementos van a hacer que nuestro profetismo sea seguido, sea escuchado. El primero se llama congruencia con este libro. O sea, si no hay congruencia, no, compadre, pues vele a decir a ver a quién, ¿verdad? Pues vienes y me dices que esto, que el otro, pero tú vives igual o peor. Pues no te creo. No te creo que ese sea el camino, porque si fuera tú lo seguirías.
pero no lo sigues, así que ese no debe ser el camino. Tú también vas igual de mareado que yo. Entonces no te creo. ¿Por qué? Porque no hay congruencia. Y segundo, el elemento que valida es la misericordia. ¿Sí? Un profeta sin misericordia no es un enviado de Dios. Podrá ser muy duro, pero tiene misericordia. ¿Sí? Y les pongo el caso para ejemplificar con Jesús, de estos dos elementos que validan nuestra realidad profética. Cuando Jesús va al templo, lo acabamos de leer hace poquito, Juan capítulo 2, verso 13 y siguientes, se encuentra con que el templo está convertido en un mercado. ¿Sí? Bueno, pues ahí Jesús toma unos cordeles y a chicotazos saca a la gente del templo. ¿Okay? Dice San Juan que escribe, él se recuerda que decía, el celo por tu casa me consume. ¿Sí? Puede ser muy duro como Jesús, recio, pero lo hace porque le caen mal los vendedores del templo. No, ¿por qué actúa así? Porque están haciendo algo incorrecto. Shub, la casa de mi padre es una casa de oración y ustedes la han convertido en un mercado. Para afuera, ¿verdad? Pero no se mete a golpear a la gente porque sí, porque le cayó mal, porque no le dieron un buen descuento en una vaquita, ¿verdad? O porque le estaban transando ahí o haciendo. No, es que es contrario a la palabra y entonces se enciende y entonces saca de una manera violenta a la gente que está metida en la casa de Dios. Es un profeta, ¿no? Actúa con poder, actúa con fuerza, con energía, no les tiene miedo, pero lo hace por amor. Porque si no regresas a la casa del Padre a orar, entonces tu vida se va a echar a perder. A los fariseos, Mateo 23, 27. Sepulcros blanqueados. Ponen cargas en los demás y no las quieren cargar. Bueno, les dice de todo. ¿Por qué? Es que le caen bien mal los fariseos. No. Shub, eso que estás haciendo está mal. Arréglate, corrígete. Lo hace con energía, con fuerza, con determinación. Ese es el profeta, pero lo hace por amor. Hoy vemos a este profeta lleno de amor, lleno de misericordia, como lo vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio, curando a los enfermos, sacando los demonios de aquellos que estaban atormentados, ayudando a los pobres, atrayendo a los ricos que están perdidos, como Mateo, como Zaqueo y tantos otros, abriendo de puerta en puerta el corazón para recibir a aquella mujer pecadora que fue agarrada infragante en el pecado. Un profeta que no tiene misericordia no validará su relación con Dios y nadie le va a escuchar. ¿Será por eso, hermanos, que hoy no nos escuchan en la iglesia? ¿Será por eso que hoy ya no hay profetas en nuestra iglesia? Quizás por eso hoy el mundo está tan lejos de Dios, porque faltan profetas. Faltan profetas que sean congruentes. Faltan profetas que tengan misericordia. Por eso el Papa nos ha vuelto a insistir, hermanos, el año de la misericordia. Porque sin esto no nos van a creer. Y hoy necesitamos que nos crean porque el mundo tiene que escuchar la voz de Dios y tiene que escucharla a través de ti. Cada uno de nosotros es el profeta
que va a traer esperanza para estas nuevas generaciones. Estos todavía están chavos. Pero si el mundo sigue como está, ¿quién sabe dónde van a terminar o cómo van a terminar? Tiene que haber profetas que ayuden a que su mundo, el mundo donde ustedes van a trabajar, donde ustedes van a formar una familia, pueda ser un mundo donde se pueda vivir. Y para eso necesitamos arreglar muchas cosas en el mundo. Pero para que se arreglen, necesitamos nosotros los cristianos decirle al mundo, estás mal, enderézate, arréglate, corrígete. Tenemos que decir, esas leyes que se están ahora gestando no son buenas para la humanidad, no son buenas para nuestra sociedad. Shub, y pararnos enfrente de quien sea, de la autoridad como lo hizo Jesús, la autoridad de su tiempo, ¿verdad? Los fariseos, los doctores de la ley, decirles, sepulcros blanqueados, no es por ahí. Tienen que cambiar, hay que corregir las cosas. El padre de familia tiene que volver a ejercer el profetismo en su casa y no ser un pelele al que los huercos lo tratan como quieren y hacen lo que quieren. ¿Para qué? Para que luego se echen a perder en la vida. Una familia que no tiene un profeta en su casa, hermanos, no tiene esperanzas. No tiene la esperanza de poder ser feliz, no puede. Porque el desorden nos echa a perder, es algo natural. Si no tuviéramos el pecado original, hermanos, estaría con ganas, creo yo. Pero el pecado, hagan de cuenta que tengo aquí como un peso, y aunque yo quiera caminar para allá, el peso siempre me va llevando. Necesito a alguien que me empuje, que me diga, abre los ojos, vas mal, ya te saliste de la raya. Necesito un profeta en mi casa, necesito un padre que me diga, muchachito, ven para acá, ¿a dónde vas? No, es que no, vas mal. No, papá, es que tú no entiendes. No entiendo, pero vas mal. Es por aquí, ¡shub! Si no te dicen eso, ¿dónde vas a terminar? Vas a terminar echando a perder tu vida, tu carrera, tu matrimonio, tu mundo, como hoy pasa en gran parte de la sociedad. Porque no han tenido profetas en sus casas. Han tenido buenos amigos, el papá condescendiente, la mamá igual, y entonces echan a perder al chavo. ¿Y el chavo dónde termina? En la olla. Nadie le dijo nunca, shub, enderézate, regresa al camino. O a lo mejor se lo dijo, pero no era creíble porque su papá o su mamá estaban igual o peor que él. Porque tampoco a lo mejor hubo suficiente misericordia y lo único que sabían usar era la vara. Y es verdad que dice Proverbios que se use la vara, pero tiene que partir de un corazón lleno de amor y misericordia. Jesús usó un látigo para sacar a la gente del templo, pero mostró su amor absolutamente a todos. No nos queda ninguna duda que todas las acciones que hizo, aún esta del templo, la hizo por amor. Que aun cuando les habló bien gacho a los fariseos y les dije son un montón de víboras, lo hizo por amor. Porque todas las demás acciones no lo muestran. Porque aún esa acción está encaminada a que te corrijas, está encaminada al amor. Pero hoy nos faltan estos profetas. Tenemos miedo de ser profetas. Ciertamente, todos los profetas pues terminan mal. Porque a nadie le gusta que le digan estas cosas. Porque al papá cuando está insistiendo, mijita no uses esta falda, mijita no uses esto escote, mijita no puedes llegar a esta hora, mijo no hagas esto, dale por aquí, eso que estás haciendo, que estás pensando, no, pues ya no es mi mejor amigo, ¿verdad? Ahora me cae mal mi papá, me cae mal mi párroco, me cae mal la gente que me dice por dónde tengo que caminar. A los fariseos les cayó bien mal Jesús y lo mataron. Por eso lo mataron. Y Jesús dice claramente,
Juan en el capítulo 20, 21, déjenme leerles este texto. Perdón, es Juan 15, 20, perdón. Acuérdense de esto que les dije, ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. ¿Por qué no nos persiguen, hermanos? Porque no somos profetas. Porque no hablamos. Porque quizás, a lo mejor el papá o somos catequistas, ¿no? Eso no compromete a nadie. Jesús no se presenta como el catequista del pueblo. Eso no le interesa a Lucas. A Lucas le interesa que entiendan que Jesús es un profeta y que los discípulos tienen que ser también profetas. Y por eso, pues todos los discípulos de Jesús murieron ofreciendo su vida al Señor. El único que no murió martirizado de forma cruenta, según nos narra la tradición, fue San Juan. Todos los demás, a unos los cortaron en pedacitos, a otros crucificaron boca abajo, a otros crucificaron para arriba, en fin, a otros les cortaron la cabeza. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. ¿Qué le pasó a San Juan, el último de los profetas del Antiguo Testamento? Herodes, aliviánate. No te está permitido estar casado con la esposa de tu hermano. Claro que lo odiaba a la esposa, ¿verdad? Y no estuvo tranquila hasta que no le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque le decía la verdad. No te está permitido estar casado con la esposa de tu hermano. Es difícil ser profeta, hermanos, pero sin profetas no hay esperanza. No hay esperanza en el mundo. Por eso Juan el Bautista le manda a preguntar, ¿eres tú el bueno? ¿Eres tú el bueno al que tenemos que esperar? ¿Sí? Vayan y díganle, sí soy el bueno. Hoy necesitamos retomar todos nuestro puesto como profetas. De lo contrario, hermanos, pobres de estos chavos, los jóvenes, ¿qué mundo les espera dentro de 20 años de seguir esta desviación que lleva hoy nuestro mundo? Si nadie dice shub, si nadie le dice a la gente corrígete, regresa, ponte en la línea con la ley, es difícil, pero es la única esperanza de ser felices, vivir conforme al plan de Dios. Por eso Jesús nos decía, lo recordábamos hace poquito, Juan 20, 21, así como el Padre me envió, así también yo los envío, como profetas. No quiero catequistas, quiero profetas. Quiero gente que asuma el Espíritu Santo que ha recibido y que se muestre como profeta y que le diga al hermano o a la hermana, al compañero, al vecino, al hijo, al gobierno, al sacerdote que tira para el monte, que le diga, ese no es el camino, conviértete, shub, regresa al camino. Todos tenemos que ayudarnos, hermanos. Todos tenemos que ayudarnos porque todos por naturaleza tendemos pa'l monte. Todos. Necesitamos de ustedes. Todos necesitamos de un profeta a nuestro lado que nos vaya ayudando a enderezar nuestro camino. Yo quiero invitarlos a que asuman su rol profético, que dejemos ya tanto esta visión catequética, que aunque es importante en la iglesia, es el segundo, tercero, cuarto paso de todo un proceso en la construcción de un discípulo. Lo primero es formar al profeta. Es una acción del Espíritu Santo en nosotros. Ya lo decía el profeta Joel, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu
y todos sus hijos e hijas profetizarán. Y eso no quiere decir que vamos a ver qué es lo que va a pasar mañana. Es más, no necesito ir mucho más para allá para saber qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar? Cosas terribles, como les platicaba la semana pasada, como les he tratado de presentar en los videitos que estuve mandando durante esta semana. ¿Hacia dónde vamos? Hacia allá vamos. ¿Sí? ¿Te lo reveló el Señor? No, pues si tengo ojitos, sepa dónde vamos. Y no quiero ir para allá. No quiero que mi pueblo vaya para allá. No quiero que la humanidad vaya para allá. ¡Shub! Enderézate, gobierno, enderézate, pueblo, enderecémonos todos. ¿Sí? Dice, y con esto termino hoy, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo, es un condicional. Si mi pueblo se arrepiente de sus pecados, si cambia su vida, si ora, yo lo escucharé, lo bendeciré, multiplicaré los ganados y toda su hacienda y apartaré de él sus enemigos. ¿Ven? Si mi pueblo hace esto. Hoy necesitamos recordarle esto a la gente. Shub, regresa. Volvamos al orden, hermanos, volvamos a la oración, volvamos a Dios, volvamos a las buenas costumbres que teníamos cuando éramos buenos cristianos. Shub, regresa. Si no regresa el cristiano y retoma su rol profético, poca esperanza de alegría y felicidad le esperan a las próximas generaciones. Alabado sea Jesús. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.